tardes, queridos compañeros, colegas y cualquier otra persona interesada en compartir experiencias, vivencias, conocimientos, herramientas acerca de cómo vivir mejor cada día de nuestras vidas, cómo contribuir al desarrollo humano, tanto en lo personal como en lo gregario, como en lo que son los vínculos que nosotros tenemos con el resto de la naturaleza. Ese ya hemos establecido que es el principio de estas conversaciones que esperemos que sirvan para que nutramos precisamente esa vida y para que cada día podamos vivir mejor y mejor. Punto. Por eso hemos decidido llamarlo Hablemos Claro, porque conversamos acerca de todos aquellos conocimientos, herramientas, informaciones que van surgiendo que de alguna forma puedan convertirse en algo útil para que nuestra vida cada vez sea más espectacularmente vivible. Un abrazo para mi querido hermano Germán, allá en Costa Rica, ¿no? Qué bueno tenerte aquí, Germán, participando de esto, ¿no? Y como ya algunos de los que son habituales de esto, y para aquellos que están recién llegando, se están incorporando, les recuerdo o les manifiesto que estamos pues estamos completamente a la orden para cualquier duda, cualquier cosa, y que utilizamos la información que está vigente. La información que está vigente generalmente, como todas las informaciones, tienen su lado positivo, su lado negativo, tienen sus retractores, tienen sus apoyadores. Tratamos de, en ese sentido, ser lo más claro y lo más transparente posible y utilizando pues el criterio que consideramos más importante, que es el criterio de la metodología científica. Es decir, qué es lo que sí es demostrable y qué es lo que sí es evidenciable y qué es lo que sí es aprovechable siempre y cuando cada quien lo vaya ajustando a su propio contexto. Un gran abrazo, Karina, bienvenida aquí desde Madrid. Entonces, ya estamos sentados en esta mesa, como les suelo decir, ¿verdad? En esta mesa fabulosa, en esta mesa imaginaria, pero real, en el sentido de que aquí estamos, y entonces fíjense, ya tenemos uno de Costa Rica, tenemos una persona en Madrid, y seguramente ya hay por allí también de distintos lugares. ¿Ya? Entonces, fíjense, para hoy tenemos un tema que es sumamente interesante, apasionante, porque además tiene sus bemoles, ¿no? Tiene también sus características de interpretación que le han dado y que hay mucha información que es un poco como alada por los cabellos y hay otras informaciones muy específicas, muy precisas y muy interesantes y apasionantes, ¿no? Y a eso vamos a estar conversando en esta tarde, ¿no? Fíjense, la historia de la humanidad nos muestra elementos que son bien interesantes. Desde que tenemos memoria o desde que existe la historia, que es el registro escrito o dibujado de los distintos aconteceres, de las distintas formas en que hemos ido pensando como especie a lo largo del tiempo. Esa es la gran noticia, ¿no? El gran aporte, ¿no? Que podemos decir que nosotros como humanos, como seres especiales, que tenemos una distinción mayúscula con el resto de las especies vivientes y no vivientes también, en el sentido de que podemos dejar grabado las experiencias, podemos dejar grabadas las interpretaciones. Hay una vieja historia
que tiene que ver con con esa particularidad, ¿no? Que cuentan que el emperador amarillo por allá en el siglo cuarto, por allí, o menos, antes de Cristo, eh, tenía las conversaciones con su gabinete, ¿no? Y él contaba con dos ministros, el ministro derecho, que era el ministro encargado de la guerra, las conquistas, todas esas cosas de dominio, y el ministro izquierdo, que era el encargado de todo el arte, el conocimiento, pues, de la cultura. Y entonces cuentan que el emperador amarillo, cuando tenía sus conversaciones con su gente, sobre todo, recuerden que era una época donde lo que predominaba era lo guerrero, ¿no? La conquista, la extensión de los territorios, el poder como tal. Y eso era más importante, por eso estaba a su derecha, a su izquierda tenía el ministro de la cultura, de la sabiduría, valía menos que el guerrero, ¿no? Entonces le ordena a su ministro izquierdo, le dice, estas conversaciones tienen que quedar grabadas en alguna parte, o sea, tienen que quedar impresas para que las generaciones posteriores puedan enterarse de lo que hemos conversado y nosotros mismos, porque de repente nosotros dentro de una temporada, dentro de un tiempo, no nos acordamos, la memoria es así, no nos acordamos de qué fue lo que hablamos, qué fue lo que acordamos, y cada uno tendrá un recuerdo distinto. Será la experiencia que habían tenido en la tradición oral. Y por lo tanto, es que le pide a ese señor, a su ministro izquierdo, que de alguna manera lo grabe. ¿Y qué comienza a hacer este ministro? Bueno, simplemente comienza a hacer dibujos sobre tablillas, ¿verdad? Y ahí nacen los famosos ideogramas chinos, ¿no? Que son formas de narrar, así como, por ejemplo, en todas las culturas hemos encontrado los jeroglíficos, los petroglíficos, ese tipo de cosas, que son las cuevas de Altamira, los dibujos de las cuevas de Altamira, que son una manera de transmitir qué es lo que estoy viviendo, ¿no? La cacería que vemos por ejemplo, en las cuevas de Altamira, ¿no? Cómo entonces hay una narrativa a través de esa expresión. Un gran abrazo, Josefa, bienvenida. Entonces, eso ocurre en el lado oriental, ¿no? Entonces cada simbolito comienza a tener un significado, es decir, aquello se convierte en un código de transmisión de información. De nuestro lado, en la Mesopotamia, cuentan los entendidos y los conocedores de historia, arqueología, toda esa serie de cosas, que llegó un momento en los puertos de Mesopotamia que los comerciantes que intercambiaban, no tenían la moneda, recién estaba comenzando a aparecer, estamos hablando del 7000, 8000 antes de Cristo, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces simplemente se hacía por trueque, ¿no? Lo que había era trueque, yo traigo 3 ovejas y tú me das 50 robas de maíz, ¿no? Entonces ese trueque se iba acordando también, se iban estableciendo acuerdos de cómo íbamos a intercambiar y cómo íbamos a negociar, pues. Entonces llegaba, por ejemplo, una persona un buen día y decía, aquí te dejo 50 robas de maíz y ¿dónde están mis 3 ovejas? No, no, yo te prometí fueron 2 ovejas. Bueno, imagínense la guerra. Entonces dijeron, oye, dijeron lo mismo que dijo el emperador amarillo. Tenemos que dejar registrado en alguna parte, puesto que la memoria falla, a veces con intención y a veces sin intención, pero la memoria falla. Vamos a establecer un sistema, una codificación que nos permita, digamos, dar cuenta de lo que hay y de lo que acordamos y esto. Dicen que allí surgió el alfabeto occidental, que inicialmente parece ser que contaba de unas 18 o 20 símbolos que eran permutados de cierta manera particular para producir un resultado. Lo que hacemos con el lenguaje, ¿verdad? Por ejemplo, fíjate que casa de vivienda, ¿verdad? Casa
SA. Pero yo puedo invertir, permutar de manera distinta y poner saca. Y al poner saca, ya estoy significando algo totalmente distinto de casa. Saca a la casa. ¿Ya? O la casa saca, ¿no? Entonces fíjense cómo ese sistema de símbolos, ese sistema de códigos de representación que sigue vigente. Por ejemplo, nosotros podemos estar en conexión en esta mesa virtual que estamos acá reunidos, todos nosotros, podemos tener esa propiedad gracias a un sistema binario que inventaron pues allá por los años von Neumann, Turing, etcétera, etcétera, toda esa gente para hacer posible que nuestras imágenes viajen a través del espacio, rompan la barrera del espacio y del tiempo y nosotros estemos acá simultáneamente conversando. ¿Mm? Un abrazo, Marco, bienvenido también, ¿no? Entonces, fíjense que en la raíz de todas las operaciones que hacemos los seres humanos para poder conservar esa información como tenemos acá hoy en día en todo esto, ¿verdad? Para poder conservar esa información, esa vivencia, utilizamos códigos. Ahora bien, eh, históricamente ha ocurrido también otra cosa. Fíjense, sobre todo al comienzo, había una gran confianza en los aspectos místicos, en los aspectos religiosos. Por eso también, por ejemplo, todo lo que es el medioevo, etcétera, etcétera, la antigüedad, el medioevo, se caracteriza por una confianza en lo religioso. Y una confianza en parte impuesta por quienes confiaban completamente hacia otras personas que a lo mejor tenían cierto nivel de confianza, pero entonces le terminaban transmitiendo a través de los publicistas de la época, los Jürgen Klarik del momento, le transmitían el hecho de que había que creer y creer en Dios y creer en fuerzas superiores, hacía que la gente pudiera tener una vida tranquila, porque simplemente implorando o simplemente portándose de determinada manera, decía, bueno, yo tengo ganado la salud, la vida, el futuro y después de la muerte también mi continuación, ¿no? Y entonces eso fue así hasta que empezó a desarrollarse otro proyecto, que era el proyecto que decía, no, 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 nosotros nos autoengañamos. Nosotros solo podremos descubrir qué es lo que ocurre realmente en la naturaleza a través de un método donde observemos cuidadosamente y registremos eso. Ahí comienza el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que adquiere su máxima expresión entonces alrededor de 1700 por allí, con todo lo que viene de la ilustración, etcétera, etcétera, que es más confianza en lo que voy descubriendo y conceptualizando a partir de la información que obtengo del comportamiento de la naturaleza, incluyendo a nosotros mismos, que en esas ideas místicas superiores, etcétera, etcétera, ¿no? Y comienza un periodo de confianza en esa información que va en aumento, a tal punto de que, fíjense, en la mitad de 1800, por ejemplo, Clover Nard fue un individuo muy importante en esta historia, porque Clover Nard es el primero que empieza, es el primer médico o investigador en el campo de la medicina, de la salud y de la enfermedad, que empieza a hacer pruebas experimentales sistemáticas, ¿no? Mucho más allá de lo que ya venían haciendo desde hace mucho tiempo, incluso por ahí pasó Alejandro, Vesalio, un montón de gente, ¿no? Alejandro, no, perdón, Leonardo, ¿no? Que hizo autopsias y tal, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa ruta se fue fortaleciendo. En Clover Nard logra su máxima expresión. Y entonces Clover Nard, además, dejó escrito en Introducción a la Medicina Experimental,
que no faltaría mucho tiempo para que todas las enfermedades fueran resueltas, en la medida en que se trabajara con medicina experimental, es decir, en la medida en que se confiara en el experimento, en la medida en que se confiara en la prueba práctica, ¿verdad? Y vamos a tener conocimiento verdadero, ¿no? Entonces fíjense que esto empieza a alejar al ser humano de la religión y acercarlo a la ciencia. Entonces se constituye la ciencia como el fiel para nosotros entender la vida y para nosotros proceder de la mejor manera. Eso también ocurre, por ejemplo, en el nivel psicológico y en el nivel social. Y surge con Augusto Comte, surge lo que se denominó el positivismo, que es positivismo que es tomo lo positivo, tomo lo observable para saber qué es la vida. Ya esto venía muy robustecido, por supuesto, por los trabajos de Isaac Newton. Recuerden ustedes que con las leyes de Newton se empezaron a derivar una serie de consecuencias, por ejemplo, los descubrimientos de los planetas. Eso es una belleza. Esa es una historia que les recomiendo que ustedes investiguen, pues, y hay videos en YouTube y hay un montón de literatura al respecto, de cómo varios planetas fueron descubiertos, primero teóricamente y después prácticamente. Entonces fue creciendo la confianza en la ciencia y eso fue permeando en la ciencia y en la tecnología, ¿no? Por esos momentos, en 1800 y tanto, también aparece, por ejemplo, los ferrocarriles. ¡Wow! Que facilitan, así como ahorita tenemos esto, ¿no? Facilitan enormemente la vida. Ya no necesitamos andar a caballo, aparece el automóvil, aparece la fotografía. Es decir, hay un montón de cosas que hacen que la confianza en la ciencia crezca y se deposite como la forma más expedita, más clara, más transparente para nosotros saber qué ocurre en la vida. ¿Mm? Y cuáles son nuestras posibilidades también. Por ejemplo, si yo quiero que ocurra en mí la felicidad, confío en la ciencia como estructura para brindarme esos elementos de felicidad. Pero aquí es donde viene el asunto. Ya en la época de los griegos, Demócrito había señalado que que si uno iba picando las cosas, tenía que llegar un momento que ya no podía picar más. Y a esa partícula elemental fundamental la llamó átomo. Átomo significa sin, tomos, división, sin división posible. Pero aquí ocurre que cuando ya estamos en esa plena confianza de la ciencia, resulta que nos sorprende Rutherford, Bohr y otro grupo de gente, Maxwell con todo el trabajo de electricidad, nos sorprenden con el hecho de que podíamos picar el átomo. Es decir, que el átomo no era el átomo. Y logramos penetrar, se desarrollan una serie de tecnologías de la cámara de niebla, etcétera, etcétera, que permite entrar dentro del átomo y observar elementos constituyentes. Entonces, wow, oh sorpresa. O sea, la partícula más pequeña no es el átomo. Por supuesto, desde tiempos inmemoriales también veníamos estudiando toda la cuestión relacionada con el fuego, con los rayos, la energía, la electricidad, que no entendíamos. Y entonces, físicamente, los físicos habían podido llegar a una estructura binaria. Materia por una parte y energía por la otra, como cosas totalmente diferentes. Descartes o Cartesio se encargó de establecer eso como un principio fundamental del conocimiento, donde por lo tanto nosotros como seres que pensamos, que razonamos, que soñamos, que inventamos, que toda esa serie de cosas, inexplicables desde el punto de vista de la materia, pues tenía que tener otra connotación. Y así se resucita aquella vieja idea de el espíritu, el ánima, etcétera, etcétera.
Entonces, espíritu por una parte, cuerpo por la otra. Irreconciliables, ¿no? Y además Descartes lo dejó así clarito, ¿no? Esto es una cosa y esto es otra cosa. Y no las podemos mezclar, así como los físicos pensaban, no podemos mezclar la energía con la materia, ¿no? Son dos cosas diferentes, no entendemos bien cómo es eso, ni cómo es que entonces pueden comulgar en un momento dado. Y 20.000 millones de teorías, investigaciones, hipótesis, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que cuando estos señores, los físicos, empiezan a meterse dentro del átomo, descubren funciones sumamente extrañas. Extrañas para lo que veníamos acostumbrados, que era trabajar desde nuestros órganos de los sentidos y por lo tanto entender, procesar el mundo y movernos en el mundo desde una perspectiva diríamos, desde una perspectiva que así son las cosas, de decir así son las cosas, ¿ya? Entonces el mundo era del tamaño que nosotros lo veíamos y la lógica que seguíamos era esa lógica de que esto está aquí y si está, está y no puede no estar, ¿no? ¿Ya? Basado en la lógica aristotélica, ¿verdad? De que cada cosa es cada cosa, las relaciones son otra cosa y yo puedo tener una estructura donde yo puedo descomponer sus partes, pero que cuando la armo no puedo entender de dónde viene ese soplo vital, ese animus, ¿verdad? Que hace que yo sea diferente de la piedra, que yo sea otra cosa, que yo pueda proceder, por ejemplo, ya como persona. El descubrimiento de lo que ocurría allí dentro de ese átomo es como un poco, podríamos representarlo de la siguiente manera. Nos dimos cuenta de que cualquier estructura, y pensemos en una persona, está configurada por una serie de partes que se combinan y armonizan entre sí, pero que cada parte es cada parte. Y en última instancia es el átomo el último elemento constituyente. En lo que aparece este mundo subatómico, descubrimos que cada una de estas partículas también tiene sus componentes y que esos componentes tienen funciones distintas dentro de la estructuración del átomo. Y ahí empiezan las grandes sorpresas. Por ejemplo, es un lugar común ya al día de hoy, ¿verdad? El famoso experimento de la doble rendija, donde un elemento, una partícula, un electrón que es disparado, o un fotón que es disparado dentro de esta cámara, de repente se proyecta detrás como si fuera dos, o si para dos se proyecta como si fuera uno, creando una confusión enorme. ¿Ya? Y por lo tanto, los físicos se dedican a buscar entender ese mundo, pero que es un mundo que desafía lo que teníamos como leyes absolutas desde el tamaño de percepción de nuestra mirada. ¿Mm? Por ejemplo, ese comportamiento. Un elemento que yo disparo, pues resulta que es influido por el ambiente y puede transformarse en 2, en 4, en 8 o simplemente desaparecer o aparecer bajo otra forma. Al día de hoy, que existen los aceleradores estos maravillosos, los aceleradores de partículas, que consumen una enorme cantidad de energía para poder lograr, digamos, desmembrar el átomo y que surjan n cantidad de partículas. Por ejemplo, sabemos que constantemente, cada segundo, están naciendo, multiplicándose y muriendo millones de partículas. Millones de partículas. Y la lista de nuevas partículas que se van descubriendo aumenta cada día más y ya no sé ni por cuánto van, ¿no? Pero lo interesante es eso, que es un sistema de reglas totalmente diferente del sistema de reglas
que nosotros estamos acostumbrados en este, podríamos llamarlo mesomundo, que es el tamaño del cual nosotros podemos comunicarnos con nuestros sentidos. ¿Mm? Reglas de juego distintas, pero complementarias. Es decir, una vez que se agrupan y una vez que se comporta ya como átomo de ahí para adelante, sí empieza a seguir las reglas de juego de el mundo meso o mundo a la altura nuestra. Es como decir, cada uno de estos elementos tiene propiedades, pero en lo que se combinan entre sí, en lo que se permutan, cambia la propiedad. Es como la C, la A y la S, yo los permuto y adquiere otras características. Casa no es igual a saca, ¿verdad? Sapo no es igual a posa. Son los mismos elementos, pero que yo al combinarlos adquieren otras propiedades. ¿Mm? Entonces, fíjense qué es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo en el fondo es que esas reglas que rigen la naturaleza son las mismas reglas que rigen nuestro pensamiento y nuestro comportamiento. Entonces, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, podemos decir, funcionan en modo cuántico. Mientras que nuestro comportamiento físico funciona en modo física normal o mesofísica, la de la altura de nosotros, como lo percibimos. Cuando nos damos cuenta, por ejemplo, de que podemos utilizar esta metodología cuántica para entender nuestros pensamientos, emociones y sentimientos? En los sueños, en la imaginación. En este momento yo les voy a pedir a ustedes que no piensen, no se les ocurra pensar en un elefantico verde con un sombrerito rosado encima. ¿Qué ocurrió, Josefa? ¿Qué ocurrió, Karina, Germán, Marco? ¿Mm? Muy probablemente ustedes vieron en su mente, ¿verdad?, el elefantico verde con el sombrerito rosado. Ahora, ¿existe el elefantico verde con sombrerito rosado? Sí, si pensamos en modo cuántico. Es decir, dentro de nosotros, dentro de cada uno de nosotros, y a través de la conversación que mantenemos, ustedes han podido fabricar un elefantico verde con sombrerito rosado. Y quizás alguno de ustedes, sobre todo si tienen la propiedad de ser líder, probablemente lo que van a encontrar es un perrito amarillo con un sombrerito violeta. Gracias, Natalia, por estar aquí y participar de esta conversa. Harold también, bienvenido. Cristian, Robert, ¿qué tal? Un gran abrazo, Robert. Nos dejaron esa tarea, la fusión de la materia con el átomo. Bueno, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que se empieza a trastocar todo. Ahora, eso a nivel del mundo de la física, porque el mundo de la mayoría de las personas sigue pensando de dos maneras. O del modo religioso anterior, ¿verdad? En confiar que todos los elementos que nosotros podemos vivir están en manos de Dios, del más allá, de la naturaleza, cualquier cosa, o los que tienen la confianza en la ciencia, que se continúan confiando en esa ciencia del siglo XIX, la ciencia que destapaba verdades, ¿ya? Fíjense que eso que ocurre a nivel micro también está ocurriendo a nivel macro a comienzos del siglo XX. ¿En qué sentido? El estudio de los grandes espacios, el estudio más allá del sistema solar, más allá de las galaxias, todo eso,
también pone a reflexionar a la gente en torno a qué es este mundo y qué es lo que aquí está constituido. Y ahí juega un papel el que indudablemente, pues el hombre más talentoso del siglo XX que logró la revolución más grande que todavía mucha gente no ha terminado de capturar, Albert Einstein, ¿verdad? Con su teoría de la relatividad, que en esencia nos plantea que eso que nosotros recibimos en el mundo meso, como es espacio, materia y tiempo, son relativos a nuestro cerebro, que es la manera como nosotros podemos leer desde nuestras posibilidades todo aquello que está aconteciendo allá afuera. Por eso Robert dice, nos dejaron la tareita de la fusión de la materia con el átomo. O sea, la fusión de la materia con la energía, en realidad, en el fondo, Robert, ¿no? Ah, y entonces lo que ha venido después es una enorme confusión. Pasaron muchos años de confusión, hasta los 70, los 80, en que empezó un poco a minimizar la confusión, no a desaparecer, porque la confusión todavía continúa. No está clara la cosa. Y entonces surge una idea dentro de la misma ciencia, la idea de ya no considerar que la vida es unas leyes inequívocas que nosotros podemos llegar a conocer por dos vías, o por la vía religiosa, la vía super espiritual, ¿verdad? Donde las cosas están ya predeterminadas por seres superiores, que si nosotros estamos en buen contacto con los seres superiores, podremos disfrutar de la salud y la felicidad, ni tampoco una ciencia que te garantiza la felicidad. Ninguna de las dos cosas podríamos tomarlo como valor absoluto, sino como aproximaciones. Y ahí es donde la ciencia da un giro muy interesante del concepto de leyes y de teorías al concepto de modelos. Modelos de inspiración. ¿Ya? Y entonces eso es lo que nosotros retomamos, ¿verdad? En el caso de Neurocódex y de lo que el trabajo que estamos haciendo. Tomamos a un modelo de guía para tener un comportamiento que nos haga vivir cada vez mejor, lo cual no significa que no vayamos a tener obstáculos, lo cual no significa que no vayamos a tener tropiezos, lo cual no significa que en un momento dado tengamos que dar un giro grande e importante de las decisiones que estamos tomando. ¿Ya? Es decir, ¿qué rescatamos de toda esta información y de toda esta historia? Que sí, que la vida es un movimiento continuo. Y que tiempo, por ejemplo, es la manera como nosotros podemos atrapar el movimiento. El tiempo, entonces, es una especie de intermediario, una especie de puente que nosotros lanzamos para atrapar el movimiento, para no andar tan perdidos, para podernos orientar en este mundo de incertidumbre, para poder tomar decisiones asertivas en cada contexto y en cada momento y tener una caja de herramientas que nos permita ese abordaje y que nos facilite, por lo tanto, la posibilidad de trabajar. Avix, cuando dije lo del elefante, pensó en Dumbo. Ah, fíjate, ¿no? Qué lindo, ¿no? Como le dice Karina, ¿no? Germán, aquí entra a funcionar que la negación es la forma de fabricar. Ah, interesante eso, Germán, ¿no? La negación es la forma de fabricar. O sea, cuando yo niego algo que precisamente me encuentro con una nueva posibilidad, ahí es donde aparece el acto creativo, ¿no? Y Karina nos pregunta, ¿sentimiento cuántico hay? Entonces podríamos decir que el aporte de lo cuántico no es que nosotros podemos crear y descrear lo que sea, no, no, no. El aporte de lo cuántico consiste en que precisamente nosotros podemos abrir nuestro espectro de oportunidades, ¿ya?
podemos abrir nuestro espectro de oportunidades frente a la vida en un movimiento que científicamente se llama estocástico, es decir, donde las variables están combinándose, están conjugándose para producir una resultante, como el ejemplo que yo decía entre casa y saca. Entonces, dependiendo de cómo yo permuto, intercambio mis pensamientos con mis emociones, con mis sentimientos, con mis acciones, voy a tener cada vez más competencia para, entre esas opciones que se me van presentando en la vida, elegir aquella que me dé mayor posibilidad de certeza y de logro de lo que ando buscando. ¿Mm? ¿Ya? Y quizás entonces, un abrazo para Maigualida, quizás entonces allí es donde ustedes pueden decir, ok, entonces, ¿cuáles son mis opciones? ¿Ya? Como nos señala aquí Gustavo, ¿no? Saludos, Gustavo. La cuántica es la totalidad de las posibilidades y contempla todo aquello que no es visible. Exactamente, como el pensamiento. Cuando yo estoy pensando, y en este momento utilizo pensamiento en sentido amplio, es decir, incluyo los pensamientos como tales, es decir, las ideas, las emociones y los sentimientos, y la capacidad de tomar decisión, que es lo que llamamos acción dentro de la pesa de entrenar para la vida, ¿no? Entonces, todo eso, cuando todo eso yo pongo en el tapete, mi cerebro, podemos decir, trabaja en un modo cuántico. Toma eso, lo cuántico, como un modelo, no como una realidad, sino como un modelo para entender qué es lo que pasa dentro de mi cabeza o qué es lo que pasa en mi alma, qué es lo que pasa en mi espíritu, que hace que yo pueda tomar X decisión, ¿no? Nos dice acá entonces Robert, doctor, entonces lo espiritual y lo físico no son compatibles. A nivel meso, no, nos lucen como incompatibles. Si yo estoy en el nivel de correspondencia con lo que captura la realidad, entonces lo espiritual no le encuentro lugar. Pero si yo me traslado al modo cuántico y digo, ok, estas reglas de juego del modo cuántico se parecen a las reglas de juego de mi imaginación. Mi imaginación realmente estará conformada únicamente por los chispazos químicos cuánticos que se producen entre mis neuronas, o realmente existirá eso que hemos intuido desde toda la vida, que es algo trascendente que nos acompaña. Nadie tiene la respuesta. Fíjense que lo interesante acá es que cuando uno está ante una decisión, y aquí es interesante lo que nosotros denominamos la ley de Radcliffe, porque Radcliffe fue el que señaló que cuando uno toma una decisión en un ambiente de incertidumbre, la toma desde el punto de vista de la confianza que siente, no que piensa, la confianza que siente de que esa puede ser la respuesta. ¿Mm? Es un fenómeno sentimental, cardíaco, no es un fenómeno mental, es decir, no es una idea. Lo decido por una sensación. Ah, sí, esta es la respuesta correcta y por ahí me voy, ¿no? ¿Ya? Nos pregunta Maigualía aquí, ¿cuáles son las leyes o principios que rigen el mundo espiritual? Bueno, en realidad yo te diría, no estamos seguros. ¿Por qué? Porque hay N cantidad de versiones. Primero, hay mucha cantidad de definiciones de qué es espiritual. Hay muchas aproximaciones a lo espiritual. Están las religiones, por ejemplo, y todas las mitologías que se puedan ocurrir detrás de eso, ¿no? Por lo tanto, como te decía,
La decisión que tomamos es una decisión de confianza, es una decisión sentida, no pensada, sino sentida. Sentida a partir de lo que pensamos y de lo que presentamos como opciones. Y a mayor número de opciones, y esta es la ley de Radcliffe, a mayor número de opciones, mayor participación eh, de las sensaciones y de los sentimientos en la toma final de la elección, de cuál es el camino que vamos a seguir. Por eso es que es tan importante, y quizás por eso también, fíjense, hemos llegado a una época donde pasamos por una profunda incredulidad, pues todos los años 60, 70, 80, que terminó llevándonos al posmodernismo como esa manifestación de que nada sirve y alguien le puso, por lo tanto, todo es válido. ¡Wow! ¡Qué terrible!, ¿no? Y que se ha ido concretando alrededor de qué ventajas tengo yo en el mundo material y en el mundo social. ¿Ya? Dinero y poder. Ya hemos hablado en otras oportunidades de ¿cómo se llama? Del trastorno por acumulación de poder. Acá Gustavo nos pone lo que, desde el punto de vista de lo que Gustavo maneja, ¿verdad? Los 7 principios de la espiritualidad. Mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto y generación. Sí. Fíjense que, por ejemplo, la ciencia en su desarrollo, en su modelística, ha llegado, se ha ido arrimando cada vez más a la idea de que la noción de causa es una noción no válida. Y sin embargo, bueno, en estos principios que, por ejemplo, estos, si mal no recuerdo, también alguna vez le escuché o vi por allí algo de Deepak Chopra que señalaba estos principios que son los principios que él trae de su cultura oriental. ¿Ya? Por eso es que es problemático este asunto. Este asunto no está resuelto. Este asunto está abierto. La incertidumbre de la vida continúa. Al siglo XXI, 2020, no tenemos una respuesta tan radical como la que pudiéramos decir a nivel mesofísico, las leyes de Newton siguen teniendo vigencia. No. Con esa misma aseveración no la podemos extender en este momento en la vida espiritual. Por lo tanto, en la vida espiritual forma parte de decisiones, ¿verdad? Individuales, aun cuando haya un colectivo que decide reunirse alrededor de esos conceptos, pero sigue habiendo muchísimas dudas al respecto, ¿no? Karina dice, ¿qué recomendación de lectura sobre este tema cuántico y la actividad cerebral nos puede ofrecer? Bueno, eh, eh, ahí tenemos un problema, Karina, un problema bastante serio, que es el problema que cuando uno hace divulgación, recorta trozos de autenticidad, ¿ya? No es lo mismo, por ejemplo, hablar entre, ¿cómo se llama? Entre científicos, físicos dedicados matemáticamente a lanzar ecuaciones acerca de la cuántica, que lo diga a una persona más bien divulgativa, ¿no? O incluso entre los mismos físicos, tú ves que hay divergencia, ¿no? Quizás uno de los que divulgativamente ha trabajado esto es el mismo Deepak Chopra. También está Capra, ¿no? Frillo Capra. Frillo Capra ha escrito varias cosas divulgativas. Otros también, por ejemplo, como voy a irlos anotando acá, ¿verdad?
Capra, Blum, sí, por lo menos estos dos tienen bastante información, artículos, videos, donde hablan un poco intentan traducir, ¿verdad? Lo que son esos descubrimientos de grandes físicos, lo intentan traducir a un lenguaje sencillo, en donde terminamos entendiendo de alguna forma que puede ser que cuando hablamos de espiritualidad y hablamos de energía, estemos hablando del mismo tema. Pudiese ser. Gustavo acá nos pone a los principios de Hermes Trismegisto, ¿no? Que son principios muy, muy, muy antiguos, especulaciones pues muy antiguas, acerca de gente que se dedicaba a pensar sobre este tipo de cosas. Es muy importante tomar en cuenta que eso fue pensado en la época en que no, no teníamos el conocimiento al día de hoy, ¿no? No teníamos el conocimiento al día de hoy. Entonces muchas de esas cosas también, cuando uno las lee, uno dice, bueno, aquí pecan un poco de ingenuo, ¿no? O sea, hay que ubicarse también en el contexto histórico. Hay que tener en cuenta también, por ejemplo, ¿verdad? Como no, seguramente nos lo va a señalar Gustavo, que en esta toma de partido, ¿verdad? Toma de partido, nosotros procuramos no tomar partido, ¿verdad? En esta toma de partido, por supuesto, los que practican, por ejemplo, ciertas tradiciones espirituales y tal, y qué sé yo, están convencidos de que eso es así, ¿no? Ahora, es un convencimiento a partir de su práctica, ¿ya? Ahora, lo que sí luce cierto es que sí hay algo más. Y de esto incluso matemáticamente han podido derivar los físicos en lo que se denomina ahora más recientemente la teoría de cuerdas o la teoría de supercuerdas o la teoría vibracionales de emociones paralelas donde ocurren acontecimientos vinculados a lo que nosotros hacemos, ¿no? Y probablemente allí también esté todas estas cuestiones con respecto a espíritu, alma, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es el panorama que tenemos al 2020. El último pedacito, ¿qué tiene que ver todo esto con salud? ¿Ya? Sí está demostrado científicamente, ¿verdad? Es decir, se ha buscado la prueba independiente acerca de que en la medida en que una persona tiene una práctica de tipo espiritual, trascendente, que piense y sienta más allá de sí mismo y más allá de lo material, puede ser lo energético, más saludable está. Incluso sanaciones y curaciones, ¿verdad? Sanaciones se refiere a ir al polo salud y estar cada vez más saludable. Curación se refiere a salir del polo enfermedad, no necesariamente hacer un incremento saludable. Esa es la distinción que nosotros entendemos para hacer énfasis, por ejemplo, en lo que es el desarrollo de la medicina ultramoderna como una respuesta a salud, medicina ultramoderna. Ya no vemos separación, sino que eso lo vemos como un continuo, como una autopista de doble vía, donde usted va en una dirección o va en la otra. Y que probablemente, así como solemos hacer, que vamos y regresamos, es lo que hagamos cotidianamente, ¿no? Vamos un ratico al polo de enfermedad, vamos un ratico al polo de salud. Vamos un ratico al polo de enfermedad, vamos un ratico al polo de salud. Y cuando no sesgamos hacia alguna de las dos vías, es que viene entonces un estilo de vida. Aquí hablamos de estilo de vida. Hoy en día, desde la medicina ultramoderna, hablamos de estilo de vida. No hablamos de enfermedad-salud, sino tu estilo de vida, en qué dirección predominantemente se mueve y que facilita
que vayas en una dirección, que vayas en otra. Y ya están establecidos, digamos, ciertos criterios. Por ejemplo, allí, una vida donde se practique la meditación, donde se practique lo trascendente, es decir, que mi propósito de vida vaya más allá de mí, de mis seres queridos y de este planeta. Y pueden ser los grandes valores, puede ser el arte, puede ser la ciencia, puede ser la religión, cualquiera de ellas me empuja hacia el polo salud. Mientras que llevar una vida sedentaria, llevar una vida sufrida, o sea, donde estoy pendiente es de todos los males que me pueden estar aconteciendo en el día a día, te lleva al polo enfermedad. Y en el polo enfermedad también tenemos el sufrimiento. Y en el polo salud tenemos el, el gozo. Y el gozo supremo es la máxima, auténtica y extrema felicidad. Y como nuestro trabajo consiste en ayudar a las personas a ir en esa ruta, es la razón por la que tenemos estos en vivo, es la razón por la cual estamos trabajando activamente en la construcción de lo que estamos denominando el Colegio Neurocódex, en algún momento por allí se enterarán, y buscando comprimir en herramientas accesibles todo lo que vamos descubriendo como que proviene tanto desde de la información espiritual, desde las mismas tradiciones desde Hermes Trismegisto para acá, hasta los últimos avances de lo que pueda ser el uso de la energía para elevarnos espiritualmente, como las contribuciones de la ciencia, como las contribuciones de las humanidades, como las contribuciones del arte, de todo esto, ¿no? Que se suman y se convierten en un código, como las letras del alfabeto, donde según cómo yo los vaya permutando, pues voy a viajar hacia la enfermedad y el sufrimiento o voy a viajar hacia la salud y el gozo. Así que por ahora, bueno, allí les dejo eso y, y bueno, nos veremos el sábado nuevamente, los que quieran estar acá. Y bueno, si alguno de ustedes considera que esta es una misión interesante y valiosa, bueno, repíquenlo, mándenlo por allí para que la mayor cantidad de gente se entere de estas posibilidades que nos brinda el 2020, aún con coronavirus y todo. Porque el coronavirus es pasajero. El estilo de vida es lo que nosotros podemos convertir en permanente. Así que un abrazo y seguimos.